Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo en el culebrón eterno de los Ortega Moedano, va la realidad y nos da una bofetada de guión de serie turca en horario prime time. Tamara, sí, Tamara, la que en más de una ocasión se ha presentado como la niña bonita de la familia, ha sido oficialmente excluida del testamento que lleva el apellido Ortega como estandarte. ¿Y saben quién sí sigue dentro, con silla de primera fila y todo? Exactamente, Gloria Camila. Pero no corramos todavía. Que esto tiene más capas que una cebolla de las que hacen llorar. Pónganse cómodos, que lo que viene es largo, sabroso y lleno de giros dramáticos que ni son de rimes. Para entender este embrollo, hay que retroceder un poco. O mucho, según se mire. En esta familia, cada evento tiene raíces en 10 episodios anteriores. Tamara siempre ha sido una figura más bien periférica en los grandes titulares del clan Ortega, pero ahí estaba, presente, sonriente, y en más de una ocasión, según fuentes bien colocadas en los entornos de los salones de té de la Jet Set, convencida de que su nombre brillaría con letras doradas en el testamento familiar. Ilusa. Aunque, bueno, cualquiera lo pensaría. Si estás en las cenas navideñas, te sientas en la mesa buena, te regalan colonia cara en Reyes, uno ya se cree parte del botín. Sin embargo, Tamara acaba de recibir una lección de esas que no se aprenden en los libros, ni en los programas del corazón. En los testamentos familiares no vale solo con sonreír en las fotos. Y lo de la sangre llama puede ser cierto, pero parece que aquí llamaron por WhatsApp y nadie contestó. Porque lo cierto es que, de forma oficial y con firma de notario, la voluntad última, y aquí el drama se cuece a fuego lento, ha dejado fuera a Tamara. Fuera. Ni un par de pendientes de los de la abuela. Y eso, en esta familia, es lo más parecido a una desheredación emocional. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué ha pasado para que Tamara, que siempre se ha comportado con la discreción de un gato en misa, haya quedado fuera del testamento de una saga donde hasta el loro tendría algo en herencia si hablara? La respuesta, queridos y queridas, tiene que ver con alianzas, con decisiones que se tomaron hace años y que ahora cobran factura. Porque si Tamara no está dentro, alguien tuvo que empujarla hacia afuera. O al menos no sujetarle la puerta. Y aquí es donde entra Gloria Camila. Gloria, que ha tenido más altibajos mediáticos que una montaña rusa en feria de pueblo, se encuentra ahora en un inesperado momento dulce. O al menos más dulce que el que vive Tamara, que se ha quedado sin tajada y con cara de yo venía por el postre. Pero no se equivoquen, Gloria no ha llegado aquí por casualidad. Esto es resultado de una operación lenta, meticulosa y, por qué no decirlo, con tintes de telenovela de sobremesa. Desde hace un tiempo, Gloria Camila ha estado muy presente en ciertos círculos, reforzando la imagen de hija fiel, de heredera emocional, de protectora del legado Ortega. Ha sido la voz moderada, la figura que buscaba el equilibrio, aunque a veces con más énfasis que éxito, entre las distintas ramas del clan. Y eso, al parecer, ha pesado. Porque cuando se abrieron esos papeles sellados y olorosos a tinta notarial, su nombre brillaba con fuerza. Y no solo brillaba, estaba subrayado, con asterisco y probablemente acompañado de una pequeña anotación que dijera no tocar. Mientras tanto, Tamara, que nunca ha estado metida en conflictos, que ha preferido mantenerse al margen, incluso cuando el resto del clan se lanzaba vajilla por el grupo de WhatsApp familiar, ha sido considerada, según parece, como prescindible. Prescindible. Qué palabra tan dura cuando se trata de familia. Pero en este caso, el adjetivo ha cobrado un valor económico. Y uno no pequeño, porque estamos hablando de un testamento con más ceros que un examen de matemáticas de primero de ESO mal llevado. Claro que esto no ha hecho más que encender las alarmas. Porque si Tamara ha sido apartada sin miramientos, ¿quién más puede verse en esa misma situación? ¿Habrá otras sorpresas en el futuro? ¿Estará la familia dividida en dos bandos, los que están dentro y los que, literalmente, están fuera hasta del brunch de los domingos? Pero, ojo, que nadie piense que Tamara se ha quedado callada. La discreción tiene un límite, y ese límite es el notario. En cuanto se supo la noticia, las reacciones no se hicieron esperar. Y aunque no ha salido en platós ni ha dado exclusivas llorando en prime time, al menos, todavía, sí que ha habido movimientos sutiles pero intensos. Stories con mensajes crípticos, likes a publicaciones de sospechoso contenido pasivo-agresivo, y esa clase de gestos que solo entienden quienes tienen máster en comunicación emocional en redes sociales. Por su parte, Gloria Camila ha seguido su línea de yo no tengo la culpa de nada, pero aquí estoy, con los papeles en regla y la conciencia tranquila. Una estrategia inteligente, hay que reconocerlo. Porque mientras el resto se debate entre la incredulidad y el drama, ella capitaliza su momento, reforzando su papel en una saga que, no lo olvidemos, vive del relato. Y es que en este juego,
Como en los grandes culebrones de la historia, no gana quien tiene más razón, sino quien cuenta mejor la historia. Gloria, con sus vaivenes, sus lágrimas en platós y sus silencios estratégicos, ha logrado posicionarse como figura central. Tamara, en cambio, parece que se quedó sin guionistas. Y hablando de guionistas, no podemos obviar el papel del entorno. Porque, ¿quién aconseja estas decisiones? ¿Quién le susurra al oído al testador, acuérdate de Gloria, que siempre ha estado ahí? No lo sabemos, pero los rumores apuntan a ciertos abogados, ciertos amigos íntimos y a una vieja tía que aún recuerda quién llevaba los cafés en los ensayos de Rocío Jurado. Todo suma. Todo cuenta. Todo influye. Ahora bien, ¿cómo afecta esto al resto de los Ortega? Porque en esta familia, el efecto dominó está garantizado. Si Tamara ha sido excluida, ¿qué pensarán los demás? ¿Habrán revisado ya sus posiciones en la herencia como quien revisa el saldo del banco después de una noche de compras impulsivas? Probablemente sí. Y probablemente más de uno esté aguantando el tipo mientras llama al notario con disimulo. No olvidemos que los testamentos, más allá del dinero, son declaraciones de amor. O de guerra. Y este, en concreto, tiene más mensaje oculto que un cuadro de Da Vinci. Porque excluir a Tamara, sin ningún escándalo público ni enfrentamiento directo, es mandar una señal muy clara: aquí no basta con no hacer ruido. Hay que estar presente. Hay que ser parte activa del relato. Y sobre todo, hay que tener aliados. La pregunta ahora es, ¿cómo se mueve Tamara a partir de aquí? ¿Buscará su lugar en otros escenarios? ¿Escribirá un libro? ¿Se presentará a un reality? Porque si algo hemos aprendido de este universo Ortega, es que ningún personaje desaparece del todo. Puede estar callado una temporada, pero siempre vuelve, con nuevo estilismo y renovadas ganas de protagonismo. Y más si hay algo que reclamar. O contar. Y en esto, queridos espectadores, estamos en el primer capítulo de una nueva temporada. Porque lo que parecía cerrado, no lo está nunca en esta familia. Tamara puede haberse quedado fuera del testamento, sí, pero nadie le quita el derecho a abrir una buena carpeta mediática. Y si decide hacerlo, más vale que los platós vayan preparando las luces. Porque lo que no se hereda en notaría, se puede heredar en minutos de pantalla. Y eso, al final, también da rédito. Y ya que estamos, un pequeño paréntesis para los que están aquí disfrutando de esta historia que mezcla drama, familia, ambición y algo de surrealismo muy español. Si te está gustando este relato, no te vayas sin suscribirte al canal. Que aquí seguimos el drama con rigor, con humor medido y con la mirada puesta en los giros inesperados. Como este. Porque esto, amigos y amigas, no ha terminado. Esto acaba de empezar. Y volviendo al meollo, mientras Tamara trata de digerir la ausencia de su nombre en el testamento, una digestión que requiere más que al Max, Gloria Camila va consolidando su posición como heredera no solo del patrimonio, sino también del relato familiar. Y eso, en los tiempos que corren, es incluso más valioso. Porque en este país, donde la memoria popular se escribe a golpe de titulares y trending topics, ser la que se quedó tiene más impacto que ser la que lo merecía. Hay quien dice que Tamara está considerando acudir a la vía legal. Que va a reclamar, a revisar cláusulas, a buscar resquicios. Porque esto no va solo de dinero. Esto va de reconocimiento. De pertenencia. De identidad. Y no hay peor herida que la que te borra del mapa familiar sin una palabra. Y mientras tanto, en los programas de la mañana, ya se preparan los dasias. El árbol genealógico definitivo de los Ortega, ¿quién se queda con la finca? Gloria y Tamara, cronología de una exclusión. Los paneles ya están listos. Los colaboradores afilan opiniones. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya sabes más que muchos de ellos. Pero no te desconectes. Porque si algo sabemos en este canal, es que la realidad siempre supera a la ficción. Y que, con los Ortega, lo inesperado siempre es lo próximo. Pero no nos vamos todavía, porque antes de cerrar esa puerta dorada del testamento, hay que mirar bien por la mirilla. Porque si bien dijimos que Tamara ha quedado fuera, no hemos desmenuzado todavía con suficiente mala leche, digo, con la profundidad que merece, que implica exactamente esa exclusión. Porque no es lo mismo quedar fuera por olvido que por decisión premeditada. Y en este caso, queridos espectadores, todo apunta a lo segundo. Se comenta, y cuando decimos se comenta es porque ya lo ha soltado alguien con voz misteriosa detrás de un biombo mediático, que hubo reuniones privadas, cafés largos y algún que otro comentario del tipo ella ya tiene lo suyo. Lo suyo. ¡Qué expresión tan sibilina!
Porque lo suyo puede significar desde un piso en Chamberí hasta una caja de fotos antiguas con valor emocional y cero monetario. Pero claro, en este contexto, lo suyo más bien suena a excusa. A esa frase comodín que se usa cuando no se quiere mojar el pan en el caldo familiar. Y esa frase, al parecer, surgió varias veces en los entornos del difunto testador, siempre en voz baja, siempre con ese tonito de no digas que lo dije yo. Que si Tamara ya había sido ayudada en vida, que si había recibido su parte en forma no oficial, que si su vida estaba encauzada. Todo muy subjetivo, muy interpretativo. Porque lo de estar encauzado puede ser cierto si hablamos de un río, pero en una familia como esta, ni el Nilo va tan torcido. Pero no acaba ahí la cosa. El detalle más espinoso está en los anexos. Porque el testamento, como buen documento legal que se precie, tiene letra pequeña. Y en esa letra pequeña, que más bien es una letra con puñal escondido, aparece una mención a los descendientes con vínculo directo y responsabilidad afectiva demostrada. Responsabilidad afectiva demostrada. Eso es como decir, si no me has llamado por mi cumpleaños, no esperes ni el cenicero. Un golpe bajo con vocabulario elevado. Y aquí es donde Tamara parece haber perdido puntos. Según fuentes, porque siempre hay fuentes, durante los últimos años, sus apariciones se volvieron más distantes, menos frecuentes, casi simbólicas. Y eso, en un clan que valora más un abrazo en Navidad que una declaración en prensa, pesa. Hay quien dice que, en los momentos clave, Tamara optaba por el silencio. Por no tomar partido. Por mantenerse neutra. Y si algo hemos aprendido de los Ortega, es que la neutralidad es vista como traición en diferido. Mientras tanto, Gloria Camila fue haciendo lo contrario. Se metió hasta la cocina, literalmente. Se presentó en actos, defendió públicamente el apellido, incluso cuando eso significaba enemistarse con medio Twitter. Jugó el papel de guardiana del legado, aunque a veces ese legado estuviera cubierto de polvo, disputas legales y recuerdos dolorosos. Pero lo jugó. Con todas las letras. Y el testamento, qué curioso, lo refleja. Y no estamos hablando solo de dinero, aunque también, y mucho. Hablamos de los símbolos. Porque en el reparto simbólico, Gloria ha heredado más que joyas o propiedades, ha heredado la narrativa. El derecho a contar cómo fueron las cosas. Y eso, como cualquier buen cronista sabe, es más poderoso que una cuenta bancaria. Pero volvamos a Tamara. Porque lo más incómodo, quizá, es que no se le ha retirado algo que ella reclamara. Se le ha negado algo que daba por sentado. Y eso es mucho peor. La decepción no nace del deseo, sino de la expectativa. Tamara, según nos cuentan, jamás se posicionó como una aspirante codiciosa. No hizo campaña. No filtró nada. No tiró indirectas en entrevistas, ni dejó caer frases envenenadas en alfombras rojas. Simplemente, pensaba que tenía su lugar. Como una silla en la mesa familiar que ha ocupado desde niña. Pero alguien movió esa silla. O directamente la retiró con un gesto rápido, y ella se dio cuenta cuando ya se estaba sentando. Y eso duele. No es el dinero. Es la exclusión simbólica. Es el hecho de que, en el momento final, alguien decidió que su nombre no era esencial. Que podía ser prescindible. Que no era una Ortega de las importantes. Porque al final, aunque todos digan que no importa el apellido, que lo que cuenta es el cariño, cuando llega el testamento, lo que pesa es el apellido, el rol, la constancia, y sí, también, la estrategia emocional. Se dice, esto lo cuenta alguien que asegura haber estado cerca del momento de la firma, que Tamara fue mencionada. Que su nombre salió. Pero no con cariño. Que hubo comentarios del tipo, ella está bien, no necesita esto, mejor evitar líos. Frases neutras que, en realidad, están llenas de intención. Y que, traducidas, significan fuera. Y lo más dramático es que no hubo aviso. No hubo llamada. No hubo oye, Tamara, que sepas que esto va a pasar, no te lo tomes a mal. Nada. Se enteró como se entera todo el mundo hoy en día, por WhatsApp y después por los medios. Un golpe seco, sin anestesia. Que duele más cuando te lo dan en la cara y delante de todos. Y mientras tanto, Gloria Camila ha hecho lo que hacen los que saben que están del lado bueno del testamento, sonreír sin decir mucho. Esa sonrisa de quien ha ganado sin mover ficha en público, pero con muchas maniobras entre bambalinas. Y, por supuesto, el discurso de yo no tengo nada que ver con esto como mantra diario. Porque Gloria sabe que cuanto menos diga, más sólida será su posición. El silencio, en estos casos, vale más que 1000 titulares. Y ella,
que ha dado muchos en su carrera, ahora apuesta por el perfil bajo. Que en realidad, es un perfil alto disfrazado. Pero no todo está dicho. Porque en los pasillos de la familia Ortega, las decisiones no son siempre definitivas. Y donde hay testamento, hay posibilidad de impugnación. Y donde hay herida, hay posibilidad de venganza, o redención. Porque esto, por más legal que parezca, sigue siendo una historia emocional. Una batalla de afectos mal gestionados. Y ahí, todo puede cambiar. Y como seguimos, lo hacemos con todas las cartas sobre la mesa. O mejor dicho, con las cartas marcadas, porque en esta historia no hay jugada inocente. Cada gesto, cada silencio, cada foto en redes sociales, incluso cada ausencia, ha sido interpretado, descodificado y en muchos casos, utilizado como pieza clave en esta especie de tablero emocional que es la familia Ortega. Volvamos a Tamara. Porque para entender del todo la dimensión de su exclusión, hay que mirar hacia atrás, hacia su papel en esta complejísima maquinaria que es el clan. Tamara nunca ha sido la más mediática. No ha ocupado portadas cada semana, no ha entrado en platós gritando mentira, ni ha protagonizado grandes escándalos. Pero precisamente por eso muchos la veían como una figura discreta, tranquila, con clase, como suelen decir en la prensa cuando alguien no da titulares pero tampoco estorba. Siempre se movió en la línea de yo estoy, pero no me meto. Y ahí está la trampa. Porque en un entorno donde la lealtad se demuestra con exposiciones públicas, defender el apellido desde la sombra no parece suficiente. Y si bien Tamara era más del perfil bajo, su vínculo con ciertos miembros de la familia resultó ser menos conveniente de lo que parecía. Algunas fuentes aseguran que sus relaciones, o su falta de distancia con ciertos personajes enfrentados al núcleo duro, le pasaron factura. Aquí entra en escena una figura inevitable, Rocío Carrasco. Hay quien dice que Tamara fue, en algún momento, demasiado tibia con el relato de Rocío. Que no tomó partido claro. Que no salió a defender a la familia, entendiendo por familia a la parte que durante años manejó la narrativa mediática. Ese silencio, esa neutralidad emocional, se interpretó como una forma de deslealtad. No hizo falta que dijera nada. Bastó con que no dijera nada. Y en esta familia, donde el discurso se mide con lupa, el silencio pesa más que la palabra. Otro detalle relevante, Tamara ha vivido en un entorno social más bien alejado del ruido. Rodeada de amigos de perfil alto pero no necesariamente mediáticos, se fue distanciando de la órbita Ortega sin hacerlo oficialmente. Dejó de aparecer en reuniones familiares clave, no acudió a ciertos actos públicos, y cuando lo hizo, su actitud era más de invitada cordial que de miembro de pleno derecho. Esa distancia, por muy involuntaria que fuera, se convirtió con el tiempo en una sospecha. Porque en esta saga, si no estás presente, se asume que estás en contra. O que, al menos, ya no formas parte. Pero cuidado, que esto no es solo un drama familiar. Es también un pulso de poder. Porque los testamentos, en estos entornos, no son solo documentos legales, son declaraciones públicas. Se escriben con la tinta del pasado, pero se firman pensando en el futuro. Y dejar fuera a Tamara es, también, una forma de reforzar el relato que se quiere consolidar. Uno donde Gloria Camila es la heredera legítima, emocional y mediática, y donde todo aquel que no jugó ese juego, simplemente queda al margen. Vamos ahora al núcleo del testamento. Porque no basta con decir que Tamara fue excluida. Hay que ver qué sí se repartió, a quién y cómo. Según información no confirmada oficialmente pero filtrada con la intensidad de una cafetera rota, el documento contempla bienes inmuebles, cuentas, derechos de imagen e incluso objetos personales con fuerte valor simbólico. Y aquí viene lo interesante. Algunas de esas propiedades, como la famosa finca en Cádiz o varios inmuebles históricos de la familia, han sido asignados directa o indirectamente a Gloria Camila. ¿Y qué significa esto? Que no solo se le reconoce como parte fundamental del clan, sino que se le encarga la custodia física y simbólica del legado. Se le dice, en definitiva, esto es tuyo, cuídalo, continúa la historia. Una especie de traspaso de poderes que no necesita discurso de investidura. En contraste, Tamara no solo no recibe propiedades ni bienes, sino que ni siquiera aparece mencionada en relación con objetos emocionales. No hay un cuadro, un vestido, una fotografía. Nada. Un vacío absoluto. Y eso es lo que más ha dolido, según sus círculos íntimos. Porque si bien uno puede entender que el dinero se reparta según criterios prácticos o incluso afectivos, dejar fuera a alguien del legado sentimental es casi una forma de borrarlo del álbum familiar. ¿Y qué pasa con el resto de la familia? Porque si algo define a los Ortega, es que nunca hay solo dos implicados.
Cada decisión salpica a terceros. Y aquí entra otra figura, José Fernando. El hermano de Gloria Camila, también hijo de José Ortega Cano, también parte del relato, aunque en los márgenes. José Fernando ha tenido una vida marcada por la dificultad, por los problemas personales, por una exposición mediática que muchas veces no buscó y que casi siempre le fue adversa. Y, sin embargo, su nombre aparece en el testamento. No en primera línea, pero sí como receptor de ciertos bienes, bajo condiciones que apuntan más al cuidado que a la recompensa. Como si quien firmó ese documento quisiera protegerle, pero desde una posición paternal más que fraternal. Es decir, te doy esto, pero con reglas, para que no lo pierdas, para que te sirva. Y esto, a nivel simbólico, también dice mucho. Porque coloca a José Fernando por delante de Tamara. No por méritos, ni por imagen pública, sino por vínculo. Un vínculo que, por muy frágil que haya sido en lo cotidiano, ha pesado más que la cordialidad de Tamara. ¿Y qué pasa ahora con los entornos? Porque una exclusión así no queda encerrada entre papeles. Se filtra. Se comenta. Se interpreta. Y se convierte, inevitablemente, en material de conflicto. La prensa, los tertulianos, los viejos amigos de la familia con memoria de elefante y lengua suelta. Todos tienen ya su versión, su análisis, su fuente cercana. Y Tamara, de repente, se convierte en protagonista de una historia que nunca quiso protagonizar. Según fuentes próximas, Tamara está dolida, pero no sorprendida. Que ya intuía algo. Que no esperaba la exclusión total, pero que tampoco contaba con un papel protagonista. Me he criado entre ellos, pero nunca fui una de ellos del todo, dicen que ha dicho. Y esa frase es lapidaria. Porque revela una verdad que muchos intuían pero nadie quería confirmar, que, a veces, crecer en una familia no basta para ser parte de ella. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque ahora Tamara tiene dos opciones: aceptar su lugar, o su no lugar, con dignidad, desaparecer del relato y dedicarse a vivir su vida sin mirar atrás, o reclamar lo que considera suyo. Y no hablamos solo de lo económico. Hablamos del derecho a ser reconocida. A tener voz. A aparecer en esa narrativa familiar no como una nota al pie, sino como un capítulo más. La pregunta es, ¿lo hará? Los abogados están sobre la mesa. Eso ya es un hecho. No se ha iniciado un proceso oficial, pero hay consultas, hay dudas, hay cláusulas que se están revisando. Porque aunque un testamento sea legal, siempre hay espacio para interpretaciones, para impugnaciones, para alegar vicios de forma o de fondo. Y si Tamara decide tirar por ahí, el asunto pasará de drama a tragedia griega con tintes de programa especial de Prime Time. Imagina el escenario: platós, exclusivas, entrevistas con música de piano triste de fondo, declaraciones cruzadas. Todo el paquete. Porque si Tamara rompe su silencio, ese que hasta ahora ha sido su escudo, Gloria Camila se verá obligada a responder. Y lo que hasta ahora era una tensión soterrada se convertiría en un enfrentamiento abierto. Y entonces, el testamento dejaría de ser el tema principal. Porque lo que se pondría en juego sería algo mucho más profundo: el derecho de Tamara a reclamar su lugar en la historia de los Ortega. No por lo que le dejaron, sino por lo que ella cree que merecía. Y mientras tanto, los espectadores, nosotros, seguiremos aquí, observando cómo se desarrolla el drama. Porque esta historia no va solo de bienes, ni de nombres, ni siquiera de sangre. Va de pertenencia, de identidad, de legado. Y en este país, donde las familias famosas son tratadas como realeza pop, el legado no se firma con un notario, se escribe en la memoria colectiva. Vamos a rematar este relato con la parte más jugosa: las repercusiones, las grietas internas que ahora se abren de forma inevitable, y lo que esto significa, no solo para Tamara y Gloria Camila, sino para el resto del ecosistema Ortega y el espectáculo mediático que los rodea. Porque si algo hay que tener claro es que, en este universo familiar, cada decisión individual se convierte en un terremoto colectivo. La exclusión de Tamara no es un hecho aislado. Es un mensaje cifrado a todos los que orbitan en torno al apellido. Un recordatorio de que, en esta familia, o juegas el juego, o te sacan del tablero. Así, sin anestesia. Y como en toda buena historia de familias con apellido compuesto y más cámaras que árboles genealógicos, aquí nadie es realmente neutral. La figura de Rocío Carrasco, sin siquiera mencionarse directamente en el testamento, flota como una nube invisible que lo condiciona todo. Porque hay que decirlo, aunque la herencia venga firmada por otra mano, la narrativa post-Rocío ha cambiado completamente las dinámicas internas.
Desde que Rocío rompió el silencio con su ya célebre docuserie, muchos de los Ortega entraron en modo sálvese quien pueda, midiendo sus palabras, repensando alianzas, y haciendo cálculos no solo económicos, sino de reputación. Tamara, en este contexto, optó por desaparecer. No se posicionó. No salió a apoyar, pero tampoco a desmentir. Su actitud fue la del yo no quiero líos. Y esa pasividad, en una guerra emocional como la que se vivió entre los bandos Ortega y Carrasco, fue leída como traición pasiva. Porque aquí no se trata de tener la razón, se trata de tener postura. Y Tamara no la tuvo. O al menos, no públicamente. ¿Y qué pasa ahora con el resto del clan? Pues que se ha abierto una veda. Porque lo que antes era una familia disfuncional con fachada de unidad, ahora se presenta como un conglomerado de intereses enfrentados. Algunos primos comienzan a tomar distancia de Gloria Camila, más por miedo que por convicción. Otros, como es habitual, guardan silencio esperando ver por dónde sopla el viento. Nadie quiere ser el siguiente nombre tachado del testamento en futuras actualizaciones. Porque sí, esto también hay que decirlo, aunque este documento ya esté firmado, siempre puede haber adendas, modificaciones, nuevas voluntades. Lo que ahora parece firme puede cambiar en cuestión de meses. Más aún si se activan los mecanismos legales que permitirían impugnar la voluntad expresada. Y en esa posibilidad, Tamara tiene su única carta fuerte. Pero no es solo una batalla legal lo que podría desatarse. Es una batalla de imagen. Y eso, en estos tiempos, vale más que una finca. Porque si Tamara decidiera conceder una entrevista larga, sincera, sin filtros, podría redibujar la historia. Contar cómo vivió ella el trato familiar, que sintió al enterarse de la exclusión, que hizo, o no hizo, durante los años en que la familia se desangraba mediáticamente. Una Tamara emocional, pero firme. Dolida, pero con clase. El testimonio de alguien que no buscaba guerra, pero a quien le declararon una sin previo aviso. ¿Imaginan ese testimonio en exclusiva? Las productoras ya deben estar haciendo cola. Pero ojo, no subestimemos a Gloria Camila. Porque por muy cómoda que parezca su posición actual, sabe que su lugar está constantemente en revisión. Cada paso que dé, cada palabra que diga, o no diga, será interpretada como una declaración. Si responde con frialdad, será tachada de insensible. Si responde con emotividad, se dirá que busca manipular. Y si no responde en absoluto, el silencio volverá a pesar como plomo. Además, el público no es tonto. Y hay algo que el espectador siempre percibe, cuando hay justicia emocional y cuando no. Por mucho que la ley esté de parte de quien hereda, el corazón de la audiencia puede inclinarse por quien ha sido excluido. Y ahí Tamara tiene una ventaja inesperada. La del relato de la víctima silenciosa. La de quien lo dio todo por hecho, hasta que el testamento le recordó que no era parte de nada. Y aquí entra otro ingrediente explosivo, los medios. Porque aunque ahora estén analizando el documento en tertulias de sobremesa, ya están preparando las exclusivas de fondo. Los Tamara habla, los la verdad oculta del testamento Ortega, los Gloria acorralada. Y en esos titulares se decidirá gran parte del posicionamiento público. Si Tamara juega bien sus cartas, podría pasar de figura invisible a protagonista emocional. Y eso, aunque no le devuelva la herencia material, puede darle otra, la del afecto del público. Y en este país, eso cotiza. Da portadas, contratos, entrevistas, y sí, también realities. Porque, no nos engañemos, el paso final de cualquier conflicto familiar mediático es siempre el plató. Y ahí se ganan otras batallas. Y si crees que esto no va a escalar, recuerda cómo empezó todo en otras sagas familiares. Un gesto mal interpretado, un testamento discutido, una llamada no respondida. Y de ahí, al deluxe. O a de viernes. O a la portada de una revista. La maquinaria ya está en marcha. Solo falta que alguien pulse el botón. Mientras tanto, Tamara guarda silencio. Pero ya no es el silencio de antes. No es el silencio del que espera, del que confía, del que prefiere no incomodar. Es el silencio del que escucha cómo se reescribe su historia sin estar invitado. Del que, probablemente, está contando los pasos necesarios para recuperar no lo que perdió, sino lo que le arrebataron. Y eso, cuando ocurra, porque todo apunta a que ocurrirá, marcará el inicio de un nuevo ciclo en la dinastía Ortega. Uno donde ya no bastará con estar dentro o fuera del testamento. Habrá que pelear por el relato. Y en ese terreno, no hay cláusulas notariales que valgan. Solo la fuerza de una buena historia, y el favor del público. Así que si no quieres perderte lo que viene,
Porque te garantizo que esto va a tener capítulos tan intensos como sorprendentes. Suscríbete al canal ahora mismo. Aquí vamos a seguir contando esta saga con la seriedad que merece y el toque justo de humor para no acabar todos llorando en la notaría. Porque en esta familia, cuando parece que todo está escrito, alguien siempre saca un Nuevo Testamento. O una exclusiva. O un WhatsApp filtrado. Y eso, amigo, amiga, es oro puro para quienes seguimos este drama como si fuera la mejor serie española jamás escrita.